El grito rompió la noche como un vidrio que estalla. El viento arrastró el eco hasta el río, donde el agua parecía respirar. Miguel Herrera caminaba por el sendero empedrado, tambaleante después de la taberna. Había jurado no volver tarde, pero la oscuridad lo había devorado antes de darse cuenta. Un perro negro apareció entre la niebla, con ojos tan blancos que parecían brillar desde dentro. Miguel murmuró: «Solo es un animal, no un demonio». Pero el aire olía a azufre. Las sombras se estiraban, siguiéndolo con precisión humana. Isabel Herrera, su hermana, lo había advertido esa mañana. «Si el cadejo te sigue, no le hables». Miguel rió entonces, pero ahora su respiración era un rezo quebrado. Los cascos invisibles resonaron, mezclados con sus pasos. El río parecía susurrar su nombre. Don Ernesto Márquez, desde su ventana, vio una figura cruzar el puente y murmuró: «Ya lo ha encontrado». El silencio cayó tan espeso que ni los grillos se atrevieron a cantar. Miguel giró al oír su propio nombre repetido 3 veces y respondió. El amanecer nunca llegó del todo a San Isidro. Isabel Herrera despertó con un sobresalto, jurando haber escuchado el nombre de su hermano flotando entre los árboles. «Miguel», murmuró buscando en la penumbra. El silencio parecía observarla. Afuera, la tierra aún olía a humedad y miedo. Caminó hacia la ventana y vio huellas de perro que se hundían en el barro, demasiado grandes para ser de un animal común. Don Ernesto Márquez tocó su puerta. Su voz temblaba. «No salgas, niña. Él no volverá igual». Isabel lo miró sin entender, con lágrimas que no sabía de dónde venían. Un cuervo graznó, rompiendo el aire espeso. En la distancia, el río murmuraba el mismo nombre, y ella sintió que algo la observaba desde la orilla. Miguel Herrera despertó en el suelo del bosque, cubierto de hojas y barro. Su cuerpo temblaba, pero no recordaba el regreso. Al mirar sus manos, notó sangre seca y una cuerda rota alrededor de su muñeca. El sonido del río era un murmullo de voces. Escuchó pasos a su alrededor, pero no vio a nadie. «¿Quién está ahí?», gritó, pero el eco respondió con su propia voz distorsionada. A lo lejos, el ladrido grave del cadejo retumbó, no de amenaza, sino de aviso. Miguel comenzó a caminar, tambaleante, mientras el aire se volvía pesado, casi líquido. En un árbol, una cruz tallada le recordó una advertencia: «No mires atrás cuando escuches el nombre de los muertos». En la aldea, don Ernesto Márquez reunió a los vecinos junto a la capilla. Sus manos temblaban mientras encendía una vela. «El cadejo no busca carne, busca alma», dijo, mirando al suelo. Isabel Herrera apretó el crucifijo que colgaba del cuello de su madre. Nadie se atrevía a hablar. Solo se escuchaba el golpeteo del viento en las puertas. «Hay uno blanco que protege», continuó el anciano, «pero el negro ya eligió a Miguel». Isabel gritó que no lo creía, pero en su pecho algo se rompió. La vela chispeó, y por un instante, una sombra pasó detrás del altar. La noche regresó más pronto de lo esperado. Miguel Herrera, con el cuerpo cansado y el alma helada, llegó a la entrada del pueblo. Las luces de las casas parecían apagarse una a una a su paso. Escuchó un jadeo suave justo detrás de él. «No mires atrás», recordó, pero el miedo fue más fuerte. Giró lentamente. El cadejo estaba allí, enorme, inmóvil, con ojos que reflejaban fuego y pena. Miguel dio un paso atrás.
pero el suelo se abrió como si la tierra misma lo rechazara. En la distancia Isabel gritó su nombre, y el eco respondió con dos voces distintas. ¡Una humana! ¡Otra no! El sol apenas tocaba el horizonte cuando Isabel Herrera encontró el sombrero de su hermano junto al río. El barro lo cubría, y una huella de perro estaba impresa sobre él. El corazón le golpeó el pecho con furia. Miguel Herrera siempre decía que el río era su refugio, pero ahora parecía su tumba. Don Ernesto Márquez llegó caminando lento, con una manta sobre los hombros. «No lo busques más, niña», dijo con voz cansada. «Cuando el cadejo marca a alguien, ni la oración lo salva». Isabel lo miró con los ojos húmedos. «No puedo abandonarlo», respondió, mientras el viento agitaba su cabello. El anciano suspiró. «El amor te hará enfrentarlo, pero también puede entregarte a él». El agua reflejó una sombra que no era de ninguno de los dos. El aire se volvió más denso, como si el río respirara con ellos. Miguel Herrera caminaba sin rumbo por el bosque. Los recuerdos llegaban fragmentados como ecos rotos. Recordó la voz de Isabel Herrera diciéndole que el cadejo no perseguía cuerpos, sino almas culpables. «¿Qué culpa tengo yo?», murmuró. Su respiración era un hilo de vapor. Escuchó pasos detrás, pero al girar, solo vio su sombra alargada. El silencio se rompió con el ladrido del perro profundo y distante. Se cubrió el rostro, sintiendo que el aire se movía a su alrededor, como si algo invisible lo oliera. «Déjame en paz», gritó. Su voz no volvió. En un tronco, una señal tallada mostraba dos perros, uno blanco, otro negro. Su abuela solía contar que ambos eran guardianes del alma, pero solo uno ofrecía salvación. Miguel cayó de rodillas, sabiendo que el suyo ya había elegido. En la casa, Isabel Herrera encendió velas frente al retrato familiar. El rostro de su madre parecía mirarla con tristeza desde la foto. «Si algo le pasa, llévame contigo», susurró. Afuera, los perros del pueblo aullaban todos al mismo tiempo. Don Ernesto Márquez entró con paso lento, sosteniendo un rosario. «Tu hermano pelea contra algo que no entiende», dijo. Isabel lo interrumpió. «Entonces enséñame a luchar». El anciano cerró los ojos. No se lucha con fuerza, sino con fe y silencio. El viento apagó dos velas y una tercera parpadeó como un suspiro. En ese instante, Isabel creyó escuchar a Miguel pronunciar su nombre, suave, como desde otro mundo. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes y el aire olía a tormenta. Miguel Herrera encontró una vieja cabaña en ruinas. Dentro oyó un sollozo. Una figura estaba sentada junto al fuego apagado. Era un niño con los ojos enrojecidos. «¿Estás perdido?», preguntó Miguel. El niño levantó la cabeza y dijo: «Él también me seguía». Antes de que pudiera responder, el niño desapareció como humo. Miguel se quedó inmóvil, escuchando el eco de un llanto que venía de su interior. Afuera, el aullido del cadejo sonó más cerca, acompañado de un segundo sonido, un suspiro humano. Miguel corrió hacia la puerta, pero el umbral estaba cubierto de huellas de perro, todas apuntando hacia adentro. El amanecer llegó sin color. Isabel Herrera caminó hasta el puente donde desapareció su hermano. Llevaba un rosario en la mano y una mirada que ya no temía. Don Ernesto Márquez la siguió en silencio. «Si lo llamas, él vendrá», advirtió. Isabel respondió: «No lo llamaré, lo escucharé». El viento levantó su cabello y el río comenzó a agitarse. En la corriente,
Una silueta emergió. Era Miguel Herrera, empapado, con los ojos vacíos. Isabel corrió hacia él, pero don Ernesto gritó: «¡No lo toques!». Miguel sonrió débilmente y dijo: «Ya no soy el mismo». Entonces el río se abrió, y ambos escucharon el rugido del cadejo mezclado con un llanto humano. Isabel cayó de rodillas, mientras el agua arrastraba las oraciones hacia el fondo. El pueblo comenzó a hablar en susurros. Algunos decían que vieron a Miguel Herrera caminar entre las sombras. Otros juraban escuchar su voz en las noches. Isabel Herrera no dormía. Guardido meditado la voz de la vida. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo del cadejo en el agua. «No es él, es lo que lo sigue», le recordó don Ernesto Márquez, encendiendo incienso frente a la puerta. «La criatura se alimenta del miedo, no de la carne». Isabel lo observó con el rostro tenso. «Entonces no temeré», dijo, aunque su voz tembló. El anciano negó con la cabeza. «El miedo no se apaga, solo se transforma». Afuera, los perros callejeros comenzaron a gemir y las velas se apagaron al mismo tiempo. El aire cambió, trayendo un olor dulce y podrido. «Ya está aquí», murmuró don Ernesto. Esa noche, Miguel Herrera volvió a soñar con el río. En el agua flotaban sombras con forma humana que lo llamaban por su nombre. Se vio a sí mismo reflejado, pero el reflejo sonreía mientras él lloraba. «¿Qué eres?», preguntó al espejo líquido. La voz respondió desde abajo: «Soy lo que dejaste libre». De pronto, el agua se tiñó de rojo. Miguel despertó jadeando, cubierto de sudor frío. Al mirar su pecho, vio marcas de garras frescas, ardientes. Se levantó tambaleante y escuchó un silbido bajo, continuo como un susurro entre los árboles. «No temas», dijo una voz que no era humana. «Solo vine a caminar contigo». Miguel salió de la choza, sabiendo que el sendero no lo llevaría de vuelta, sino más hondo en la oscuridad. Isabel Herrera buscó al padre Mateo en la capilla del pueblo. «Necesito un exorcismo», dijo con voz decidida. El sacerdote la observó en silencio. «No es un demonio común», respondió. «Es un guardián, y los guardianes no se expulsan, se apaciguan». Isabel apretó el rosario. «Entonces ayúdeme a calmarlo». Padre Mateo encendió una vela negra y colocó sal sobre el suelo. «Cuando la sombra reclame un nombre, no respondas», advirtió. Afuera, un trueno estalló. Don Ernesto Márquez llegó corriendo, empapado por la lluvia. «Ya lo vi», gritó. Miguel camina con el cadejo, pero su sombra no lo sigue. Isabel sintió un temblor recorrerle el cuerpo. El sacerdote cerró la puerta con fuerza, y la vela parpadeó como si algo respirara dentro del templo. El bosque se cerraba sobre Miguel Herrera. Los árboles parecían moverse con cada paso. Una sombra caminaba junto a él, pero no dejaba huellas. «¿Por qué me sigues?», preguntó, sabiendo que no habría respuesta humana. El cadejo negro apareció entre los troncos, enorme, con ojos que ardían como brasas. «¿Porque aún no decides?», dijo una voz grave dentro de su mente. Miguel cayó al suelo, cubriéndose los oídos. «¡Déjame!», gritó. La criatura avanzó y su aliento quemó el aire. A su lado apareció otro perro, blanco, sereno, que lo miraba sin juzgar. Entre ambos el silencio pesaba más que el miedo. «Uno protege, el otro castiga», murmuró Miguel con lágrimas mezcladas con barro. El bosque entero contuvo el aliento. En el pueblo, Isabel Herrera escuchó los ladridos desde el bosque. Cada eco era más agudo, más cercano. Corrió hacia la colina, ignorando los gritos de don Ernesto Márquez. «No vayas, muchacha», pero sus pies no se detuvieron.
Al llegar vio una luz blanca romper la niebla. Miguel Herrera estaba allí, rodeado por dos sombras animales que giraban a su alrededor. «¡Miguel!», gritó, y por un instante él pareció escucharla. Pero el cadejo negro saltó, hundiendo sus garras en el suelo entre ambos. El viento levantó tierra y hojas como un torbellino. Isabel cayó, llorando, mientras una figura blanca la cubría con su cuerpo. Cuando abrió los ojos, Miguel había desaparecido. Solo quedó un silencio que dolía como un grito ahogado. El amanecer llegó sin canto de gallos. Isabel Herrera abrió los ojos después de una noche sin sueños. En la mesa, don Ernesto Márquez había dejado un sobre antiguo. Dentro había una fotografía en sepia. Un hombre igual a Miguel Herrera, pero con ropa de otro siglo. Detrás, una nota escrita a mano decía: «El cadejo no nació, fue creado por la culpa de tu sangre». Isabel tembló. Buscó a don Ernesto, que la esperaba junto al fuego. «Tu bisabuelo invocó al cadejo para salvar su alma», explicó con voz apagada. «Pero el pacto pedía herederos». Isabel sintió un vacío en el pecho. «Entonces Miguel paga por su pecado». El anciano asintió. «Y tú, si lo sigues». Afuera, el viento rugió como un lamento. La maldición no era solo un castigo, era una herencia. En el bosque, Miguel Herrera avanzaba hacia una colina cubierta de raíces. Las voces lo guiaban con un tono dulce y cruel. «Eres de nuestra sangre», decían. El aire se volvía más espeso a cada paso. En el suelo encontró símbolos tallados en piedra, cruces invertidas, círculos rotos. Su respiración se volvió agitada. Vio el reflejo de su rostro en un charco, pero el reflejo sonrió antes que «Eres el nuevo guardián», susurró la voz. Miguel gritó: «No quiero serlo». El viento rugió como respuesta. A su alrededor, los árboles parecían inclinarse, reverentes. Una sombra se alzó detrás de él. El cadejo, inmenso, imponente, lo miró con una mezcla de piedad y dominio. «El pecado de tu linaje es eterno», resonó dentro de su mente. Don Ernesto Márquez abrió un viejo cofre que había escondido bajo el piso. Dentro había un cuaderno cubierto de polvo. «Tu abuela me pidió que nunca lo entregara», dijo mirando a Isabel Herrera. Las páginas hablaban del primer pacto. Un hombre desesperado que ofreció su alma por salvar a su hijo enfermo. Isabel reconoció el apellido Herrera en las líneas finales. «El hijo se salvó», leyó en voz baja, «pero el espíritu del perro quedó unido a la familia». Don Ernesto bajó la mirada. Ella sabía que esto volvería. Isabel cerró el cuaderno con fuerza. «Entonces lo romperé». Afuera, el cielo se cubrió de nubes negras. «Romper un pacto de sangre no es redención», advirtió el anciano. «Es desafío». Pero Isabel ya no tenía miedo, tenía un propósito. La tormenta cayó con fuerza esa noche. Isabel Herrera caminó hacia el bosque con el cuaderno envuelto en tela. Cada rayo iluminaba el sendero embarrado. «No puedes detener lo que empezó con amor», susurró una voz femenina entre los árboles. Era su madre, o al menos algo con su voz. Isabel lloró al reconocerla. «Si rompo el pacto, te libero», dijo con desesperación. Una figura apareció entre los troncos, la silueta de una mujer con ojos blancos. «Ya no hay redención, hija mía», respondió. De pronto, la figura se disolvió en humo. Isabel cayó de rodillas, gritando. El cadejo blanco emergió frente a ella, mirándola con tristeza. «Aún puedes elegir», pareció decir sin palabras. En el trueno, su sombra se partió en dos. Miguel Herrera llegó al puente donde todo comenzó. La lluvia caía con violencia, y el río rugía como un monstruo.
El cadejo negro lo esperaba al otro lado. Tu sangre me pertenece, dijo la voz en su mente. Miguel levantó la vista. Entonces tómala. Se cortó la palma y dejó que la sangre cayera al agua. De inmediato, el río brilló con una luz enfermiza. En la distancia, Isabel Herrera corrió hacia él gritando su nombre. ¡Detente! Pero Miguel sonrió con tristeza. ¡Solo así termina! El cadejo se lanzó hacia él, pero el resplandor lo consumió. El grito del espíritu resonó en todo el valle. Isabel cayó al suelo, mirando el río que ahora fluía sereno. El sacrificio había roto el ciclo, pero no sin precio. La lluvia no cesaba. Isabel Herrera caminó entre la niebla, con el cuaderno apretado contra el pecho. Cada rayo iluminaba la vereda donde el barro ocultaba huellas frescas. Miguel, por favor, murmuró. A lo lejos, el sonido de un jadeo rompió el silencio. Don Ernesto Márquez apareció detrás de ella, empapado. No lo sigas más, dijo con voz rota. El sacrificio fue hecho, pero el espíritu no se ha ido. Isabel lo miró, temblando. Entonces aún puedo traerlo de vuelta. El anciano negó. Si lo haces, el cadejo regresará contigo. Ella dio un paso hacia la oscuridad. Prefiero su condena a su olvido. Un trueno rugió como respuesta. El bosque pareció abrirse, y una sombra los observó desde el otro lado del puente. Miguel Herrera despertó entre las raíces de un árbol gigantesco. El aire era espeso, casi sólido. Frente a él, el cadejo blanco y el cadejo negro lo rodeaban. «Tu alma aún no ha sido reclamada», dijo la voz profunda que venía de ambas criaturas. «¿Qué quieres de mí?», gritó. El suelo vibró. «Decide qué parte de ti debe morir». El cadejo blanco lo miró con tristeza, el negro con hambre. Miguel recordó a Isabel Herrera, su risa, su fe. Cerró los ojos. «Si alguien debe pagar, que sea yo». Una luz cegadora lo envolvió, y las sombras retrocedieron. El rugido del cadejo negro se mezcló con el sonido del trueno. «No puedes ofrecer lo que ya es mío», susurró la voz. Entonces el fuego del infierno pareció encenderse bajo el bosque. En el pueblo, la tierra comenzó a temblar. Las velas de la capilla se apagaron y los niños gritaron. Isabel Herrera cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. «¡Miguel!», gritó, sintiendo que algo la llamaba desde el bosque. Don Ernesto Márquez sostuvo el crucifijo con fuerza. No hay oración que salve lo que fue pactado con sangre. Isabel se levantó y corrió hacia el camino. El viento soplaba tan fuerte que arrancaba hojas y ramas. En el cielo, dos luces se cruzaron, una blanca y otra negra. «Él aún lucha», murmuró don Ernesto. En su rostro se reflejaba la culpa de quien guardó secretos demasiado tiempo. El río creció hasta salirse del cauce, rugiendo con el nombre de la familia Herrera Panto. Miguel Herrera sintió que el fuego lo consumía desde dentro. El cadejo negro se abalanzó, pero el blanco se interpuso, chocando con un estallido de luz. «No todos los pecados deben heredarse», dijo una voz femenina, suave como el viento. Era la de su madre. «¿Qué debo hacer?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Ah», preguntó con lágrimas en los ojos. «Déjalo ir». El cadejo blanco se desvaneció lentamente, dejando un resplandor que rodeó a Miguel. El negro rugió, desgarrado entre la furia y la tristeza. «Somos uno», gruñó. Miguel gritó con fuerza, clavando las manos en el suelo. «Entonces muere conmigo». La tierra se abrió, tragando fuego y sombra. En la distancia, Isabel lo vio brillar como una estrella fugaz antes de desaparecer. El silencio después del trueno fue absoluto.
Isabel Herrera llegó al claro del bosque y cayó de rodillas. El suelo humeaba y el aire olía a hierro y ceniza. Miguel susurró, pero solo el eco respondió. En el centro del suelo, una huella ardiente en forma de cruz marcaba el lugar donde él desapareció. Don Ernesto Márquez llegó tambaleante, apoyándose en su bastón. El sacrificio se completó, dijo con voz quebrada. Isabel levantó la mirada. ¿Está en paz? El anciano miró el cielo, donde una luz blanca se desvanecía entre las nubes. El cadejo también era parte de él. Isabel cerró los ojos. Entonces no murió, se liberó. La lluvia cayó suave por primera vez como una bendición. Isabel Herrera regresó al pueblo, pero nada era igual. Las casas parecían más antiguas, los rostros más apagados. El aire estaba pesado, como si el sol nunca hubiera brillado. Caminó hacia la capilla, donde don Ernesto Márquez la esperaba en silencio. ¿Está todo bien?, preguntó él, pero no hubo respuesta. Isabel solo miraba el altar. Miguel está en paz, pero yo no. La frase le salió sin pensarlo, como si el dolor estuviera esperando ser liberado. Don Ernesto la miró con una tristeza profunda. La maldición se ha roto, pero a un precio que ni siquiera los muertos pueden pagar. Isabel no respondió. Sabía que el precio era su alma, perdida entre las sombras del cadejo y la tierra que ya no la reconocía. El sol, ahora tenue, comenzó a ocultarse detrás de las montañas, y el pueblo volvió a sumirse en el silencio. Punto pasar y Colcilia. De el silencio. Isabel Herrera se dirigió al río, donde había comenzado todo. El agua fluía tranquila, pero en su mente las sombras seguían cruzando las aguas. El sonido de las olas la envolvía, pero dentro de ella algo seguía quebrándose. ¿Estoy viva o estoy atrapada?, susurró al viento. De repente escuchó el sonido de pasos detrás de ella, suaves y familiares. Volteó y vio la figura de Miguel Herrera, su rostro reflejando una paz que nunca había tenido en vida. ¿Es esto el final?, preguntó Isabel, esperando una respuesta que no llegó. La figura de Miguel sonrió con una tristeza infinita. El final es solo otro principio, dijo, y se desvaneció en la niebla. Isabel miró al río, y por un instante todo se calmó. El día siguiente amaneció gris y sin viento. Isabel Herrera recorrió las calles del pueblo, que ya parecían pertenecer a otro tiempo. Las personas la miraban con una mezcla de respeto y miedo, pero ella solo sentía vacío. En la plaza encontró una pequeña tienda de antigüedades donde nunca antes había estado. Al entrar, vio una figura conocida, la estatua de un perro negro, pero con ojos vacíos, tallada en madera. ¿Es este el cadejo?, preguntó al dueño de la tienda. El hombre, viejo y arrugado, sonrió con amargura. No, niña, dijo. Este es el protector que nunca llega. Isabel tocó la figura y por un momento sintió un estremecimiento. Entonces el cadejo sigue aquí, murmuró, pero el hombre ya había desaparecido. La tarde se desvaneció sin que Isabel Herrera notara el paso del tiempo. En su casa, ya vacía de recuerdos, abrió una ventana. Miró hacia el cielo y vio las nubes disolverse. Pensó en todo lo que había perdido y lo que nunca podría recuperar. De pronto, una ligera brisa la acarició y en ella sintió un susurro. El cadejo nunca se va, solo se esconde, dijo la voz en su mente. Isabel cerró los ojos y respiró profundamente. Entonces, ¿qué se esconde dentro de mí?,
Preguntó sin esperar respuesta. Las luces de las casas brillaban tímidamente, como si el mundo hubiera decidido olvidarse de todo lo que había sucedido. El tiempo seguía, pero ella sentía que ya no pertenecía a él. La luna ya no iluminaba con la misma intensidad. Isabel Herrera caminó por el sendero que llevaba al pueblo, sin rumbo fijo, como si buscara algo perdido. En su mente, la imagen de Miguel nunca se desvaneció, pero tampoco era la misma. La leyenda del Cadejo había marcado su vida para siempre, pero Isabel ya no temía. Ya no tenía miedo de lo que no podía ver. El viento acarició su rostro como una despedida. Lo he perdido todo, dijo, pero sin tristeza, y he ganado todo lo que soy. Frente a ella, el pueblo se desvanecía, pero un brillo lejano en el río le dio esperanza. El ciclo había terminado, pero el eco de la leyenda permaneció en el viento. La noche había caído nuevamente sobre el pueblo, pero algo estaba diferente. Isabel Herrera caminaba por el mismo sendero hacia el río, pero el aire era más denso, más frío. El sonido del agua ya no la calmaba. Al contrario, la inquietaba. ¿Es esto el final o el comienzo?, pensó. Insó. Al llegar al puente miró el agua y fue allí donde vio la figura de Miguel Herrera. Su rostro estaba distorsionado, como si la realidad ya no pudiera sostenerlo. Miguel, susurró, pero la figura solo sonrió. No me busques más, dijo, su voz vacía de emoción. Isabel se detuvo, temblando, mientras el viento aullaba. No me voy, repitió, con una decisión fría. La figura de Miguel se desvaneció lentamente, pero el eco de su sonrisa permaneció. El viento aumentó en intensidad y la figura de Miguel desapareció, pero Isabel Herrera sintió que algo la seguía. No era una sombra ni un sonido, pero la presencia estaba ahí, rodeándola. Volvió a la plaza del pueblo, donde las casas parecían vacías, pero algo no estaba bien. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró, caminando lentamente entre las casas. Al entrar en su hogar, encontró las paredes cubiertas de marcas oscuras. ¿Por qué me sigues?, gritó al aire. De repente, el suelo vibró y la puerta de entrada se cerró violentamente. Isabel miró hacia la ventana y vio los ojos del Cadejo negro brillando en la oscuridad. El perro no estaba lejos, lo sentía. La leyenda había regresado, pero esta vez ya no podía escapar. De repente, la puerta se abrió con un crujido estremecedor y el aire se llenó de un zumbido bajo. Isabel Herrera sintió un escalofrío recorrer su columna. Al girarse, vio al Cadejo negro, mucho más grande de lo que recordaba. No puedes escapar, dijo la voz dentro de su mente. Isabel retrocedió, pero sus pies no la obedecían. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, pero la criatura no respondió. Sus ojos brillaban como brasas, como si estuviera mirando el alma misma. He roto el ciclo, pensó Isabel, pero algo en el aire le decía que no era suficiente. La criatura avanzó, y con cada paso el suelo crujía. Isabel se sintió atrapada entre la bestia y su destino. Isabel Herrera, sin poder retroceder más, se enfrentó al Cadejo. Ya no tengo miedo, dijo, con voz firme, aunque su cuerpo temblaba. En ese instante, el perro levantó su cabeza y aulló, un sonido que atravesó la noche. ¿Quién soy yo, si no soy más que la hija de este mal?, pensó Isabel. Las voces del pasado la rodearon, las de su madre, su abuela, sus antepasados. En un instante de claridad, Isabel entendió que nunca había sido solo la víctima. Ella también había sido parte de la creación de la leyenda. El Cadejo dejó de avanzar
y la miró como si esperara que ella tomara la última decisión. Isabel extendió su mano, la luz del fuego y la oscuridad mezclándose, y sus palabras resonaron. Entonces, que se rompa la maldición. Un resplandor cegador llenó la habitación, y el aire se vació de sonido. Isabel Herrera cayó al suelo, agotada, pero el cadejo ya no estaba. Un silencio total la rodeó. En el suelo, la marca del cadejo se desvaneció lentamente. El viento dejó de soplar y el río, que antes parecía llorar, se calmó. Isabel miró alrededor buscando respuestas que nunca llegarían. Lo he perdido todo, y todo está por empezar, susurró mientras el sol comenzaba a asomar, tímido, detrás de las montañas. En el horizonte una sombra desapareció, una última advertencia de lo que había sido y de lo que aún quedaba por desvelarse.